tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestras Cortes. El trabajo parlamentario en este mes de julio se ciñe únicamente a asuntos de la Comisión de Economía y Hacienda, asuntos que se solventaban a comienzos de semana. Les contaremos qué han dado de sí y hoy también hablaremos con el presidente del Consejo Económico y Social para profundizar en el informe de situación de la comunidad. Arrancamos con las propuestas presentadas por el Partido Socialista sobre dependencia y gasto no sanitario de hospitales. 33 propuestas de recomendación presentaba el Partido Socialista para la mejora del gasto no sanitario de los hospitales, asumiendo las peticiones hechas por el Consejo de Cuentas, que reclamaba planes de gestión para el control del gasto en agua, luz y otros servicios. No tiene sentido aprobar o apoyar propuestas de resolución cuando la propia Administración autonómica está en ello. Y una cosa es que yo acepte una recomendación, pero luego no la aplique, la tome en consideración, pero luego no la aplique. Entre esas propuestas, además, las de priorizar los contratos centralizados para conseguir un mayor ahorro o reclamar a la concesionaria de los 14 servicios del Hospital de Burgos más detalle de esos gastos de gestión privada. Ni la gerencia, ni el SACIR, ni la consejería, ni el Consejo puedan explicar de esos 80 millones de euros que le pagamos cada año al UBU qué parte se destina a gasto no sanitario. El mayor coste de los 80 millones de euros que se pagan al año es la amortización de inversiones y equipos. Así que, por favor, dejemos ya de engañar a la ciudadanía. Es el más eficiente en cuanto al consumo de recursos. Sobre el gasto en dependencia de la comunidad, el Consejo pedía una contabilidad que discrimine el gasto en dependencia del de otros. Ni siquiera la propia gerencia de servicios sociales conoce los ingresos obtenidos por la participación de los dependientes. No vemos la viabilidad de desagregar un sistema único mientras no exista una financiación estatal. Los socialistas ponían el foco, además, en otros puntos recogidos en el informe, como el recorte que realizó el gobierno de Mariano Rajoy y el tiempo de resolución de los expedientes. Es un tiempo medio de 198 días. Es verdad que por encima del límite fijado por la ley de 180 días, pero a pesar de todo, mucho mejor que el tiempo medio de la media nacional, que se encuentra en 426 días. Los grupos del Gobierno criticaban la visión tenebrosa que, dicen, mostró el Partido Socialista y resaltaron que, aunque mejorable, el sistema de atención a la dependencia en Castilla y León obtiene una nota de 8,5 frente a la media nacional de 5,05. Tampoco se aprobaban las propuestas que los socialistas presentaban a la Cuenta General de la Comunidad de los años 2019 y 2020 y al informe sobre la administración electrónica de los ayuntamientos. Partido Popular y Vox aseguran que el Ejecutivo ya está asumiendo esas recomendaciones, la mayor parte de carácter técnico, y reprochaban al PSOE que cuestione la deuda de la comunidad con las cifras que tiene el Gobierno de España. Se pueden entender todas las modificaciones presupuestarias del año 2020, pero es difícil justificar estas modificaciones por más de 400 millones de euros en el año 2019. Ojalá Rajoy hubiera tenido todos los fondos de los que ha dispuesto el señor Sánchez. Somos el país más endeudado. Es la deuda, estamos endeudando a generaciones futuras. Venir a hablar aquí de déficit público y de deuda pública de la comunidad autónoma, pues hay que tener un poquito de cuajo, ¿no? Sobre todo cuando tenemos un déficit del 4,8%. El Consejo Económico y Social acaba de presentar su informe anual, un pormenorizado análisis de la situación de la comunidad, con el que vamos a hablar a continuación con su presidente, Enrique Cabero. Bienvenido a nuestras Cortes. Muchas gracias por estar aquí. Ese informe, usted destacaba hace una semana la fortaleza de la economía de Castilla y León y de la economía española, a pesar de la guerra, a pesar de la pospandemia. ¿Por qué esa fortaleza? ¿A qué cree que se ha debido? A mí me parece que la sociedad española y la sociedad de Castilla y León han respondido con firmeza ante una situación especialmente difícil. Este es el primer informe que hemos aprobado ya, podríamos decir, en la etapa pospandemia, aunque seguimos con consecuencias importantes de la misma, pero durante la pandemia se produjeron situaciones muy difíciles desde el punto de vista económico, social, y hemos sido capaces, con la sociedad compacta, organizada, de dar una respuesta para estar mejor quizá de lo que esperábamos, sobre todo porque cuando se estaba saliendo de aquella profunda crisis han llegado otras, entre ellas una muy importante que ha sido la invasión de Ucrania por Rusia.
Y nuestra interpretación de esa realidad es que la sociedad ha respondido con firmeza, como decía, y en particular ha habido una herramienta que ha sido muy útil a nivel estatal y autonómico, que es el diálogo social, la posibilidad de alcanzar pactos, grandes pactos, tripartitos también, entre las organizaciones empresariales y sindicales más representativas y el Gobierno de España y el Gobierno de Castilla y León, dio instrumentos útiles para conseguir que no se paralizara del todo la economía, no hubiera destrucción masiva de empresas y se conservara el empleo con fórmulas tan importantes como los ERTE, que han servido para mantener la situación de empleo y tener unos resultados razonables desde el punto de vista de la gravedad de la situación económica y social que hemos atravesado. El informe, que tiene 1.500 páginas, recoge muchísimos datos económicos, entre ellos el peso de los sectores económicos en Castilla y León. El agrario es el doble que en el conjunto de España, el de la industria 5 puntos más, el del sector servicios es 7 puntos inferior y el de la construcción más o menos está en torno al 5%, igualado al de la media española. ¿Ese mayor peso de la industria le da más fortaleza a la economía de Castilla y León? La industria es uno de los grandes motores de la economía, hace que la economía sea más resiliente, pueda tener más fuerza también en el ámbito del empleo. Por eso dedicamos especial atención a la industria, a los cambios que ha ido incorporando y que debe incorporar también dentro de esta llamada transformación digital, transformación verde, incluso la incorporación ya de la inteligencia artificial en los procesos productivos. Tenemos una industria más fuerte de lo que quizá percibe la ciudadanía o se percibe desde fuera de Castilla y León en nuestra comunidad autónoma. La industria de Castilla y León es fuerte, es un sector muy importante, en algunas provincias de manera muy destacada. Tenemos que seguir avanzando para que siga aportando aún más al Producto Interior Bruto de nuestra comunidad. Y otro dato que usted daba ahora, la importancia del sector agrario. Es un sector estratégico en Castilla y León, lo es para toda España, pero somos una potencia en el sector agrario y debemos cuidar muy especialmente todos los procesos productivos, respaldando, ayudando, dando una especial atención en un momento muy difícil como el que está atravesando el sector agrario, sobre todo como resultado de la sequía y teniendo en cuenta todas las novedades que incorpora este sector, que tanto padece en muchas ocasiones el cambio climático. La economía está creciendo, lo destaca el informe, también destacan que en los últimos meses de una forma más lenta por la subida de los tipos de interés, pero es esa precisamente la receta para intentar contener la inflación y parece ser que van a seguir subiendo, o así lo advierte Europa. ¿Se recoge en el informe esa distancia entre la economía macro y la economía micro, la economía doméstica, que por un lado la economía macro va muy bien y la economía de las familias pues se está resintiendo? Sí, se analiza ahí con detalle. Es cierto que los datos macroeconómicos son datos, lo comentábamos antes, razonables para la difícil situación que hemos arrastrado. La recuperación de la crisis se vio afectada por distintos factores, de manera muy decisiva por la invasión de Ucrania por Rusia. También la inflación ha hecho que se dificultara el ritmo de crecimiento para recuperar las cifras previas a la pandemia en el Producto Interior Bruto y por tanto en la actividad económico-empresarial y social continuada. Esa inflación ha sido resultado, por un lado, de la escasez de materias primas y el encarecimiento de las mismas por problemas logísticos y de transporte generados por la pandemia, sobre todo en los lugares de mayor producción industrial y agraria, luego por la guerra también, así como por la acumulación de capital público y privado para reactivar la economía. El Banco Central Europeo ha ido adoptando decisiones para subir los tipos, estaban incluso en niveles negativos cuando empezó esta situación, siguiendo de alguna forma también la estela de la Reserva Federal Americana. Ahora espero que se moderen esas decisiones porque reaccione bien la inflación. Y claro, todas esas decisiones que de manera inmediata se perciben quizá menos en la ciudadanía, acaban repercutiendo en la microeconomía e incluso en la economía familiar, para decirlo de manera más concreta. Por tanto, es muy importante mantener lo que se ha dado en llamar ese escudo social, es fundamental para que las familias puedan seguir teniendo su consumo más o menos en niveles razonables. Es muy importante también la política salarial y política de rentas.
Y ahí, una vez más, ha habido una respuesta muy importante de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas a nivel estatal, con el 5º Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva. Ha sido el único país de los más avanzados del mundo en la que sus interlocutores sociales, con gran generosidad, han conseguido un pacto sobre políticas salariales muy importante para el país, y es muy relevante también seguir con políticas sociales que permitan evitar que nadie quede excluido de la sociedad, que todo el mundo pueda seguir en el sistema económico productivo mediante la demanda. Por tanto, es cierto que la situación en la economía pues, ha acabado repercutiendo en las familias, en las personas, también en las empresas y en las pequeñas o muy pequeñas empresas. El tejido empresarial español, el de Castilla y León, también, por tanto, está protagonizado por microempresas, por trabajadores autónomos, que necesitan una especial atención también y una ayuda, y sobre todo en el marco de los fondos públicos para avanzar en esa transformación que exige la economía y la nueva realidad, y eso nos lleve también a ser más productivos, a generar más bienestar, no solo en las macrocifras, sino en lo que es la sociedad y en la vida cotidiana. Hablaba usted de los fondos europeos, no sé si nos ayudarán a acabar con esa brecha que hay entre la convergencia con Europa. Estamos entre el 80 y el 83%, tanto en Castilla y León como en España. Se había llegado a tener una convergencia más o menos del 100%, pero después de 2008, de la crisis de 2008, no ha conseguido recuperarse. ¿Eso está penalizando la economía? De alguna manera hemos tenido, no sé si esta es la palabra adecuada, pero la quiero decir, hemos tenido mala suerte en la economía española con las últimas grandes crisis internacionales. La crisis que se desató en 2008, la crisis financiera, repercutió en un sector que también en Castilla y León es muy importante, que es el sector de la construcción. Aquella crisis financiera dificultó el crédito, la adquisición de vivienda, la financiación, por tanto, de obras de construcción, y destruyó mucho empleo e hizo que retrocediéramos también en el Producto Interior Bruto. La crisis de la pandemia, que ha llegado en 2020, es una crisis que ha afectado de manera muy decisiva a otro sector clave para la economía española, que genera también gran creación de empleo y demanda de bienes y de servicios y de capitales de otros estados, no solo de España, que es el turismo. El turismo, el ocio, se ha visto muy afectado. Por tanto, ha sido en dos sectores claves, en momentos distintos de la economía española, donde se han centrado y se han cebado las crisis económicas internacionales. Eso ha repercutido en esos datos de convergencia. Castilla y León lo hemos notado también, aunque yo creo que tanto a nivel estatal como en Castilla y León se va por una buena senda. Los datos de empleo que se han publicado esta misma semana pues nos lo van indicando, y el camino, a pesar de ser difícil, pues es relevante y vamos mejorando. Los fondos extraordinarios, los fondos europeos, hay que aprovecharlos sobre todo, por un lado, para seguir reactivando la economía en todos los sectores, no solo en los que he citado como ejemplo descriptivo, sino en todos, porque todos se han visto afectados de una manera u otra, y sobre todo, y esto es lo más importante, para seguir transformando, para seguir creciendo en productividad, creciendo en empleo estable y de calidad, y poder ser cada vez más competitivos. Nuestra economía, si se ha mantenido tan bien y ha logrado ir encauzándose hacia cifras mejores, es por la exportación, por nuestro sector exterior. España, Castilla y León, hay que subrayarlo, creo que es muy importante, exportan, y exportan mucho, y consiguen, por tanto, que haya una mayor actividad, no solo con la demanda interna, sino con la demanda externa e internacional. Y tenemos que cuidar mucho nuestra productividad, nuestro nivel de calidad, nuestra forma de prestar los servicios, adaptar nuestra forma de producir y de prestar esos servicios para seguir teniendo un sector exterior fuerte como el que vamos consiguiendo desde Castilla y León. Un importante apartado del informe se dedica a los datos de población, a su evolución en los últimos años. En esos datos vemos que Castilla y León tiene un índice de sobreenvejecimiento muy importante, el más importante de toda España, un 35%. Usted dice que eso tiene que verse como una oportunidad para la comunidad. Así es. Estamos, de hecho, ultimando un informe de iniciativa propia sobre la sociedad de la longevidad. Esta es una de las grandes transformaciones de la sociedad, probablemente la más importante, aunque no seamos conscientes de ello, porque se ha ido produciendo poco a poco. Y es que en la sociedad actual hay más personas mayores, y Castilla y León es un buen ejemplo, que nunca antes en la historia de la humanidad. Y es una suerte, no podemos verlo como un problema. Yo me niego a considerarlo como tal porque no lo es. Es una gran oportunidad. Tenemos que agradecer
agradecer mucho a nuestras personas mayores todo lo que ha hecho y siguen haciendo por nosotros, y tenemos que seguir, por tanto, prestando servicios públicos y realizando una actividad económica que les tenga muy en cuenta. Lo que a veces nos sucede, y ahí es donde sí que reside un problema, es que no tenemos suficientes personas jóvenes, que es lo que puede lastrar el crecimiento demográfico y el propio crecimiento económico y social. Por eso es muy importante invertir en juventud. Esto puede parecer paradójico, pero para trabajar en una sociedad longeva hay que preocuparse mucho de las personas jóvenes, hay que invertir mucho en juventud, y luego hay que saber aprovechar las nuevas oportunidades de una sociedad longeva, donde cada vez hay más personas mayores con niveles de renta mejores de los que había históricamente, por tanto con una mayor capacidad de compra, de demanda de productos. Hay que adaptar los productos y las preferencias a las personas mayores, y tenemos que hacer una política de servicios públicos muy apegada a la edad y al territorio. Nosotros venimos planteando la importancia de esa perspectiva de edad, tanto de edad joven como de personas ya longevas, en la adopción de las políticas públicas. La despoblación sigue siendo uno de los principales problemas de la comunidad. Está creciendo la población inmigrante en los últimos 5 años, cuando veníamos de 5 años que estaba descendiendo, pero sin embargo no crece lo suficiente para revertir todavía la pérdida de habitantes, que en algún momento de principios de este siglo sí que se había logrado. La recuperación de esa despoblación pasa sí o sí, entiendo, por atraer inmigrantes. Yo creo que la política demográfica es complicada y naturalmente tiene muchos otros factores, porque al final es una política global, es transversal, afecta a la ordenación del territorio, a los servicios públicos, a la actividad económica y empresarial, pero también tiene algunos ingredientes que son esenciales. El primero, hay que seguir con políticas que favorezcan la natalidad, que favorezcan que las personas más jóvenes se queden a vivir en Castilla y León o vuelvan a Castilla y León, tengan oportunidades nuevas, tanto en el medio rural como en el urbano, y por tanto lleguemos a la convicción y podamos transmitírsela a las personas jóvenes que Castilla y León es un buen lugar para formarse, para cursar estudios de muy diversa índole, pero también es un buen lugar para trabajar, que no se descarte como lugar para trabajar, porque hay oportunidades y muy importantes. En segundo lugar, hay que seguir cuidando a las personas mayores, que son las que están compensando en buena medida el retroceso demográfico, con una gran ilusión, un gran esfuerzo. Por eso es muy importante también centrarnos en este ámbito. Y en tercer lugar, es fundamental articular una política de servicios públicos y de actividad empresarial y generación de empleo en todo el territorio. Debemos huir de una concentración excesiva en algunos lugares, de tal manera que el territorio bien organizado, bien vertebrado, dé respuestas con nodos fundamentales, con infraestructuras suficientes de comunicaciones, de telecomunicaciones, para que podamos, en definitiva, recuperar población en toda la comunidad de esa manera, incrementando la población, también con personas que vengan a trabajar de otros lugares, porque los necesitamos. Hacer una inmigración adecuada es fundamental para nuestra economía y nuestra sociedad, no nos olvidemos de esto. Necesitamos que vengan más personas a vivir a Castilla y León, y haciendo que también las personas de Castilla y León vuelvan para desarrollar su actividad económico-productiva en nuestra tierra. En el informe que decíamos antes hay 581 recomendaciones en todas las áreas. Me gustaría preguntarle por la educación. Ustedes hablan de la digitalización de la educación y cómo eso está contribuyendo a más oportunidades para toda la sociedad. Sin embargo, ahora se está dando una tendencia en algunos países, en Suecia, también en algunas comunidades aquí en España, que a lo mejor nos hemos pasado de frenada en cuanto a la digitalización de la educación, y no tiene que ser todo con tablets, con ordenadores, y recuperar un poco los libros, porque se está notando en informes que se está reduciendo la comprensión lectora. No sé cuál es su opinión sobre eso. Sí, abordamos la transformación digital en muy distintos campos de la sociedad. Uno de ellos es la educación, también hablamos de los servicios sociales, de la actividad empresarial en general. Uno de ellos es la educación. Entrar en el mundo digital no significa abandonar la realidad, no significa abandonar los materiales impresos, la docencia
personalizada, presencial en los distintos niveles. No significa, por tanto, olvidar todo un acervo fundamental en la formación de las personas más jóvenes, de la infancia, también incluso hacia la universidad o la formación posterior en el ámbito laboral. Es fundamental compaginar la digitalización. Tenemos que trabajar en un mundo digital porque ese es el mundo que ahora tenemos y el que se ha ido desarrollando nacional e internacionalmente, sin perder nuestra raíz, sin perder el contacto directo con las personas. Las personas son insustituibles. Yo me atrevo incluso a decirlo en la era de la inteligencia artificial. A las personas no las podemos sustituir. Y la docencia personalizada, esos maestros y maestras, profesores y profesoras que tenemos en el sistema educativo de Castilla y León, son personas extraordinarias que con una gran vocación están todo el día trabajando con nuestros niños y niñas, las personas jóvenes, en su tarea formativa. Eso no podemos perderlo, sino aprovechar, que creo que es la línea en la que nosotros estamos trabajando también desde el CES y la propia Consejería de Educación, aprovechar todos los nuevos instrumentos, como en su día se aprovechó la imprenta. Cuando nace la imprenta se aprovecha para extender un nuevo instrumento que fue el libro impreso, porque antes los libros manuscritos eran para muy pocas personas, ¿no? Se fue ampliando y ahora la educación digital nos permite llegar a todos los espacios, a todos los territorios. Tenemos que hacer una buena inversión también en infraestructuras para que sea así y no haya brecha digital discriminatoria. Y es una herramienta utilísima, pero no ha venido a sustituir lo que teníamos, sino a complementarlo y a enriquecerlo. Hablando de educación, también quería abordar el tema de la formación profesional. Está habiendo un crecimiento exponencial en el número de alumnos. Habrá 40.000 este curso que acabamos de terminar en Castilla y León. 1 millón se espera en el curso que viene en España. ¿Va a haber prácticas para todo ese nicho de formación profesional? También la formación dual que puede esperarse en la universidad, que es donde puede estar el futuro para ese puente empresa con la formación. Una de las grandes tareas que tenemos como sistema económico productivo y también social es lograr conectar, coordinar mucho mejor las necesidades que tienen nuestras empresas, las entidades también sin ánimo de lucro, las administraciones, con la formación. No tanto la educación, sino la formación para el empleo, la formación profesional, la generación de aptitudes, de habilidades, de competencias, para poder desempeñar bien unos puestos de trabajo y un sistema organizativo que es más cambiante que nunca. Ahora mismo cambia a gran velocidad la demanda de formación y las necesidades, por tanto, que han de reunir las personas que trabajan. Y eso lo debemos conseguir mediante un nuevo paso. Históricamente se dio un primer paso de intentar acercar los planes de estudios a las necesidades. En segundo lugar, intentar una mayor colaboración entre las empresas, el sistema educativo, las universidades. Ahora estamos incorporando ya la empresa como agente formativo directamente en el sistema. Eso es lo que es la formación dual. Las personas que se están formando van a recibir su formación reglada en centros educativos, pero en las empresas también. Está desarrollado el plan de estudios para hacerlo conjuntamente. Y eso es un gran avance que se ha extendido también recientemente a los planes de estudios universitarios, y ahí es necesaria una coordinación muy importante para que las empresas estén dentro del sistema formativo también y por tanto lo vean como una gran ventaja y como una inversión también, porque las empresas que participan en la formación dual tienen más fácil conseguir después personas que trabajen en las mismas, que conozcan mucho mejor su actividad. Estamos llegando ya al final de esta entrevista, pero me gustaría preguntarle, también ha estado esta semana en Sevilla en la reunión de la Red Transnacional Atlántica para poner en valor, entiendo, el necesario impulso que tiene que tomar el corredor atlántico. La Red Transnacional Atlántica está formada por los consejos económicos y sociales españoles y franceses por los que transcurre el corredor atlántico, en la definición que hizo la Unión Europea, también con alguna entidad portuguesa. Allí no existen consejos económicos y sociales regionales, pero también colaboran, y de lo que se trata, y ha dado pasos importantes, y el CES de Castilla y León fue uno de los promotores de esta red desde hace ya años, es en conseguir que las instituciones europeas pusieran
sobre la mesa con el mismo valor que otros corredores europeos, el corredor atlántico. Este es uno de los grandes proyectos de infraestructuras, y no solo de infraestructuras, sino de contenidos para la empresa, para la sociedad, para el empleo que tenemos, y Castilla y León es protagonista de este proyecto y debe serlo porque por nuestra ubicación geográfica el corredor transcurre la mayor parte de sus kilómetros por nuestra comunidad. Debe tener no solo lo que son las infraestructuras estrictamente para el transporte ferroviario, sino combinarla de manera intermodal con la mejor conexión con los puertos de la fachada atlántica europea, con una buena conexión de distribución con el transporte por carretera, y debe tener también una correcta articulación de la logística con los nodos, con los puertos secos. Me parece que estamos ante un proyecto muy importante que en la RTA, con el apoyo de los Consejos Económicos y Sociales de Galicia, País Vasco, Extremadura, Andalucía en el caso español y los CES franceses, hemos logrado que estas propuestas, que las iniciativas sean conocidas, sean tratadas y estudiadas tanto por la Comisión Europea como por el Parlamento Europeo, que muy recientemente, hace escasamente 2 meses, ha aprobado una serie de enmiendas, algunas de ellas basadas precisamente en los informes que hemos ido elaborando en la RTA. En la reunión de esta semana de Sevilla hemos podido relanzar el proyecto conjuntamente con nuestros socios franceses, porque la participación de Francia y de Portugal son imprescindibles para relanzar el corredor atlántico en España. Además, ahora se creó, lo veníamos pidiendo desde hace mucho tiempo, la figura de un comisionado dependiente del Ministerio de Transportes como interlocutor único. Ya hemos mantenido varias reuniones para intentar precisamente que el corredor atlántico esté lo antes posible en pleno funcionamiento y atendiendo las necesidades sociales y empresariales de todas las provincias de Castilla y León. Pues nada más, Enrique Cabero, presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, muchísimas gracias. Gracias. Primer convenio de colaboración entre la Fundación Castilla y León y la Fundación Duques de Soria para apoyar la labor del hispanismo. El hispanismo, como lo está cuidando y lo está valorando la Fundación, es muy de agradecer, y para la Fundación Castilla y León, evidentemente, es una satisfacción poder participar en la medida de nuestras posibilidades de este certamen, pues que quizá paga un poco la deuda que debemos de tener todos los españoles con todos los hispanistas que a lo largo del mundo están valorando nuestra cultura, valorando nuestra lengua. La firma de este convenio ha permitido la realización de 3 seminarios con hispanistas de China, Cuba y Argelia, pero el certamen recibió propuestas de otros 7 países como la India, Estados Unidos o Taiwán. Con estas imágenes nos vamos. Volvemos con más información parlamentaria en septiembre. Muchas gracias. Gracias.